Estamos hablando de un curso para matrimonios, un curso bíblico para matrimonios, ¿sí? El Señor ha puesto en nosotros el deseo de hablar de esto por muchas situaciones que Dios nos ha mostrado, porque es un área súper importante, ¿sí? Que sea sanada, que sea restaurada, hermanos, porque muchas veces sucede que nosotros terminamos, por ejemplo, un domingo la reunión, ¿verdad? Un jueves, según la reunión que tú tengas en tu iglesia, terminamos una reunión gozosos, llenos de Dios, pero llegamos a nuestras casas y a veces todo eso empieza a drenarse por la situación que vivimos en nuestro matrimonio, que no ha sido resuelta, que no ha sido sanada, ¿verdad? Y Dios quiere darnos una libertad completa, una plenitud. Y esta es un área que es muy importante, que la vivimos a diario en nuestras casas. Sí, entonces por eso también es por lo que Dios puso esto en nuestro corazón. Dios quiere darnos vida y una vida en abundancia. ¿Sí? Vamos a ver la lección número 4. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el propósito del matrimonio. ¿Sí? El matrimonio tiene múltiples propósitos para las diferentes áreas o los diferentes aspectos del mismo matrimonio, ¿sí? Yo te quiero hablar de 4 puntos el día de hoy. Primeramente, vamos a hablar del propósito del matrimonio en la vida interna familiar, ¿sí? En el hogar. Número 2, vamos a hablar del propósito del matrimonio ante la sociedad. Tenemos una responsabilidad ante el mundo, aquellos que estamos casados y que estamos en Cristo. Tenemos un propósito y una responsabilidad muy grande. Tercer punto del que vamos a hablar, del propósito de Dios para la obra o el servicio de Dios, para servir juntos a Dios, ¿sí? Y el cuarto punto, vamos a hablar del propósito del matrimonio para resolver esos problemas emocionales y necesidades físicas de nosotros como seres humanos, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a hablar del propósito del matrimonio en la vida interna familiar, ¿sí? Bueno, el matrimonio, ambos, ¿sí? El esposo y la esposa, son los responsables de la administración del hogar, ¿sí? De todo lo que conlleva un hogar, de la casa, de los hijos. Ambos tienen que estar de acuerdo en la forma en la que se llevan las finanzas en el hogar. Ambos tienen que buscar a Dios. Si tu esposo o tu esposa no es creyente, bueno, pues a ti te toca esa parte, estar trayendo la bendición espiritual a tu casa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de los dos, del matrimonio. Ambos son, ahorita vamos a ver un versículo que respalda lo que te estoy hablando, que los dos son responsables de la administración del hogar, ¿sí? ¿Qué es administrar? Administrar es planear, es organizar, es dirigir algo que no es nuestro, algo que nos fue confiado, ¿sí? A nosotros el matrimonio nos fue confiado el hogar de parte de Dios. Nosotros vamos a darle cuentas a Dios de la manera en que nosotros administramos, ¿sí? Todo lo que Él nos ha confiado. Por ejemplo, Salmo 127:3 nos dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos es también algo que nosotros vamos a administrar juntos, ¿sí? Por ejemplo, ambos, el esposo y la esposa, son responsables de enseñarles el camino de Dios a los hijos. No podemos dejarle esta responsabilidad a uno solo, ¿sí? Ambos tienen que hacerse responsables tanto de la enseñanza secular, ¿sí? De estar al pendiente, que los niños hagan las tareas, ¿verdad? Que claro, la mujer es la que pasa la mayor parte del tiempo en el hogar, pero el hombre también tiene que estar al pendiente
si su hijo cómo va en la escuela, hizo las tareas. Es muy importante que no se le deje únicamente esto a una sola persona, ¿sí? Entonces nosotros vamos a administrar algo que nos fue confiado de parte de Dios, ¿sí? Ambos, el esposo y la esposa, con las características y las habilidades que Dios nos dio a cada uno para poder apoyarnos mutuamente y formar un equipo, ¿sí? Te voy a invitar a que vayas ahí junto conmigo a Génesis 1, versículos 27 al 28. Vamos a ver el versículo que respalda esto de lo que te estoy hablando, ¿sí? Génesis 1, versículos del 27 al 28. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Aquí están los versículos que respaldan esto que te estoy hablando, ¿sí? Primeramente el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, ambos, ¿sí? Ambos son responsables. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios, ¿verdad? Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, en el versículo 27 nos dice varón y hembra, o sea, el matrimonio juntos, ¿sí? Van a administrar, ellos iban a administrar todo lo que Dios había puesto en sus manos, ¿sí? Ahora, la palabra sojuzgad, ¿qué significa sojuzgad? Significa administrar con justicia, ¿sí? ¿Cuál es la manera en la que un hogar puede ser administrado con justicia? Únicamente siguiendo el diseño de Dios para el matrimonio. Puede haber una justicia, ¿sí? Una administración justa, ¿sí? Ya no voy a llevar el hogar conforme a mi enseñanza familiar ni conforme a mi cultura, ¿sí? Si estás anotando, anota Primera de Pedro 1:18. Y ahí nos dice, en una parte de ese versículo, dice que nosotros recibimos de nuestros padres una vana manera de vivir, ¿sí? Una forma de vivir no conforme a Dios, mayormente cuando nuestros padres no conocían a Dios. Ellos llevaban las cosas como ellos fueron enseñados a su vez por sus padres, ¿sí? La única forma en la que en un hogar haya justicia es siguiendo los lineamientos de Dios, tomando el diseño de Dios, ya no conforme a mi enseñanza, ¿sí? Ya no conforme a lo que yo pienso o porque somos mexicanos y aquí en México así se llevan las cosas en el hogar. No, dice la palabra de Dios que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Por eso es necesario que los dos estén involucrados en todas las cosas del hogar, los dos, ¿sí? Ahora, cada matrimonio tiene su dinámica familiar, ¿sí? Las actividades propias de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer, algunas son las que pasamos mayor tiempo en nuestra casa. Entonces tenemos una mayor responsabilidad en los quehaceres del hogar, en nuestros hijos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el papá no necesite involucrarse. Como ahorita te decía, por ejemplo, en el caso de los hijos, que la mamá anduvo en las reuniones, que la mamá es la que tiene contacto con los maestros. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que el esposo va a dejar toda la carga en manos de la esposa. A su vez, la esposa, ¿verdad? No le va a dejar a su esposo toda la carga de la enseñanza de los hijos o el quehacer, cada uno, ¿sí? Ambos son responsables de todo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien consciente, ¿sí? Ahora,
no quiere decir que, por ejemplo, en el caso del hombre, ¿verdad? Porque a veces él es el único que trae esa provisión al hogar. No quiere decir que esa es únicamente su parte, sino que el hombre también debe de involucrarse, ¿sí? En la dinámica familiar, en todo lo que se haga dentro del hogar. Sobre todo, ¿sí? Es muy importante, este punto que te voy a hablar, ¿sí? Ambos deben de estar de acuerdo en las decisiones que se tomen dentro del hogar, ¿sí? Es muy importante que se tomen en cuenta el uno al otro, ¿sí? Que no tomen decisiones sin consultar al otro. Esto es algo que provoca muchos problemas dentro del matrimonio. Que de repente uno de los dos ya se enteró que aquel hizo esto, que ya compró aquello, y jamás tomó en cuenta a la otra parte, ¿sí? Ambos deben de estar de acuerdo en decisiones, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, ¿sí? Somos un equipo. Y si tú haces algo, ¿verdad? A escondidas de tu pareja, pues estás mal, a escondidas de tu esposo o de tu esposa. Tenemos que tomarlos en cuenta siempre, ¿sí? Para que no haya problemas, ¿sí? Y es muy importante también, hermano, que las reglas que se establezcan en el hogar sean respetadas por ambos, ¿sí? Que, por ejemplo, yo no diga, ¿sabes qué? Tu papá dijo esto, pero como ahorita está en el trabajo, pues hazlo, que al cabo ya se va a tardar para llegar. No, yo tengo que respetar las decisiones de mi esposo, y mi esposo debe de respetar las reglas que yo establezca en el hogar, ¿sí? Esto es muy importante, mis hermanos, porque a veces hay muchos problemas por esta causa, ¿sí? Fíjese, si Dios es tan humilde para tomarnos en cuenta a su iglesia, ¿sí? Mayormente nosotros, entre nosotros los esposos, ¿sí? Puedes anotar por ahí Amós 3, versículo 7. Fíjate, para que tú y yo podamos ver que el mismo Dios, siendo el Señor, tiene la humildad de tomarnos en cuenta a su iglesia. Dice Amós 3, 7. Dice, no hará nada el Señor, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Dice, sin transmitirlo por medio de sus siervos los profetas, ¿verdad? No hará nada sin antes anunciarlo. Ahí nosotros podemos ver la humildad que tiene nuestro Señor, ¿sí? Para tomarnos en cuenta a nosotros, siendo que Él es soberano, Él es el Señor. Entonces yo te animo, hermano, que dentro del hogar no des tampoco por sentadas las cosas, o no digas, es que yo sé que le gusta esto, que le gusta aquello. Siempre tenemos que tomar en cuenta a la otra parte para que no haya problemas, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? También es muy importante esto, hermano, que nosotros podamos entender que ambos somos responsables de todo en el hogar, ¿sí? Porque el matrimonio, con su ejemplo, sea consciente o inconscientemente, ¿sí? Les vamos a transmitir a nuestros hijos una enseñanza que los va a educar a ellos para su propio matrimonio. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos estemos alineando a Dios, ¿sí? Para poder enseñarles con nuestro ejemplo a nuestros hijos cómo se deben hacer las cosas según Dios. Ya no, como te decía, según la cultura mexicana, ¿sí? Ya no según a mí me enseñaron mis padres o como yo los vi hacerlo, llevar las cosas en el hogar, no. ¿Cómo dice Dios? ¿Sí? ¿Cómo debe ser la mujer? ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Cómo se deben de tratar? ¿Cómo debemos tratar a los hijos? ¿Sí? Todo viene aquí en su palabra, hermano. Por eso yo te decía en programas pasados, en transmisiones pasadas, que si dice la palabra de Dios en Santiago, si tú estás falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual nos la dará abundantemente y sin reproches. Si tú quieres hacer las cosas como Dios manda, dile, Señor, enséñame, dame sabiduría, ¿sí?
Por ejemplo, educar a los hijos. ¿De qué manera yo tengo que educarlos? ¿Tengo que disciplinarlos? Bueno, aquí está la palabra de Dios. Este es el manual de nuestro Creador. Aquí está toda esa enseñanza, pero tenemos que sentarnos, darnos el tiempo de buscar ese diseño de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante y es un propósito muy grande el matrimonio dentro del hogar, ¿sí? Ahora, el propósito del matrimonio, vamos a ver otro punto, ante la sociedad o ante el mundo, ¿sí? Te voy a invitar a que vayamos ahí a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, 21, ¿sí? Aquí nos habla que el matrimonio es una representación de Cristo y de su iglesia, ¿sí? Vamos a leer un poquito, ¿sí? Vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios 5 del 21 al 23. Ya si tú tienes tiempo, por favor, léelo hasta el versículo 33, ¿sí? Ahorita vamos a leer únicamente estos 3 primeros versículos para que veas cómo habla de Cristo. El matrimonio representa a Cristo y a su iglesia en esa unidad. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora vete hasta el versículo 32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿sí? Entonces, es muy importante que si el matrimonio representa a Cristo en unión con su iglesia, el matrimonio cristiano, ¿sí? Aquellos que estamos en el camino de Dios, debemos buscar que se establezca ese diseño de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Debemos buscar ser restaurados, ser sanados en las áreas en las que estemos carentes, para que nosotros podamos representar de la manera correcta ante el mundo a Cristo y a su iglesia, poder dar un buen testimonio. Pero te repito, necesitamos ser sanados, ser restaurados, alinearnos al diseño de Dios para poder representar a Cristo de la manera correcta. También, hermano, para que nosotros podamos bendecir, ayudar y poder edificar a otros matrimonios cristianos, ¿sí? Por eso necesitamos, ¿sí? Necesitamos alinearnos a este diseño de Dios, de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Para poder ser de bendición para otros y no ser al contrario una piedra de tropiezo, ¿sí? A mayor sanidad, a mayor restauración, a mayor obediencia y sometimiento a Dios, seremos de mayor bendición y ayuda, primeramente para nuestros hijos y después para otros matrimonios. Como te dije anteriormente, nosotros vamos a transmitir una enseñanza consciente o inconscientemente a nuestros hijos. Por eso es necesario que si tú hay alguna situación en tu vida, busques esa sanidad, esa restauración, ¿sí? Mira, vamos a leer Isaías 61:1. Yo te decía que a mayor sanidad y restauración, a mayor sometimiento a Dios, vamos a ser de mayor bendición, ¿sí? Biblia para demostrarlo. Vete ahí a Isaías capítulo 61. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, ¿sí? Y vienen muchas bendiciones, pero tenemos que leer las letras pequeñas, ¿sí? El comienzo de este versículo dice:
el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, ¿sí? Si el Señor está sobre mí, si yo estoy permitiendo que Él gobierne mi vida, alineándome a ese diseño de Dios, siendo sanada, siendo restaurada, va a venir esa unción, ese poder de Dios sobre mí y después voy a ser enviado, ¿sí? ¿A qué? A bendecir a otros, a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos. Por eso te digo, vale la pena someternos a Dios, ¿sí? Como dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo, ¿verdad? Y Él huirá. Vale la pena someternos, alinearnos a Dios para que podamos ser un vaso de honra en sus manos. Hermano, hermana, si no estamos permitiendo que esta palabra reine en nuestras vidas, no vamos a salir de nuestra condición matrimonial, ¿sí? De nuestros conflictos matrimoniales. Si no estamos permitiendo que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Por eso yo te decía en un comienzo, ¿verdad? Que para cuando tú escuches cualquier predicación, necesitamos ser mansos, necesitamos ser humildes y necesitados de Dios, reconocer nuestra condición, estar delante de la presencia de Dios para que podamos ver nuestros errores, ¿sí? Porque si nosotros somos necios, somos obstinados, nunca vamos a salir de la condición en la que estamos, nunca vamos a ser libres, ni vamos a poder ayudar a otros, ¿sí? Por eso, ahorita Dios está trayendo su palabra en esta área del matrimonio, que nos va a sanar y nos va a sacar de cualquier condición, si nosotros nos sometemos a este diseño. Ahora, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro punto, porque no me quiero tardar mucho, ¿sí? Vamos a ver el propósito del matrimonio para servir en el ministerio o en la obra de Dios, ¿sí? Es muy importante el matrimonio, ahorita lo vamos a ver. Te voy a invitar a que vayamos ahí a Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Porque toda enseñanza debe de estar respaldada con la palabra de Dios. Busca en tu Biblia Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 2, el versículo 4 y el versículo 12. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo nos habla primeramente de los requisitos de los obispos, de alguien que quiere servir a Dios, ¿sí? Versículo 2 dice, bueno, vamos a comenzar desde el 1, 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Que no haya nada de algo que tenga que avergonzarse, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ahora vete al versículo 4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí ya nos habla de los requisitos de los obispos, ¿sí? De alguien que quiere servir a Dios, y nos habla de cuestiones sobre el matrimonio, sobre el hogar, ¿sí? Que si hay situaciones en el matrimonio que no arreglamos, hermano, esto nos va a estorbar para aquellos que queremos servir. Hay una escritura que dice, procura con diligencia, ¿sí? Diligentemente presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Que dice, como aquel obrero que usa bien la palabra, dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura que no tengas nada de qué avergonzarte. Esa es la palabra irreprensible. Si nosotros no arreglamos situaciones en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, a lo mejor podemos seguir sirviendo, ¿sí? Pero no vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a leer el versículo 12, donde nos habla de los requisitos de los diáconos, ¿sí? Era otro ministerio que sigue siendo en la actualidad. El versículo 12 dice, los diáconos, los requisitos, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien
sus hijos y sus casas, ¿sí? Aquí nos habla de situaciones en el hogar, te lo repito, ¿sí? Que Satanás no nos avergüence, ¿sí? Que no haya nada de lo que tengamos que avergonzarnos, que no hemos, ¿verdad? No, que no ha sido sanado, que no hemos enderezado, que no ha sido restaurado, que no haya por dónde Satanás nos pueda atacar, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué es importante el matrimonio para servir en el ministerio? ¿Sí? Número uno, quiero darle un consejo, ¿verdad? Aquellos que son solteros aún, aquellos que están en una edad casadera, ¿sí? Que ellos saben que hay un propósito de Dios para sus vidas, que hay un llamado de parte de Dios, ¿sí? Si tú sabes que has sido llamado con un propósito, con un plan de Dios, soltero, no puedes tomar esto a la ligera. No puedes irte por una cara bonita, por un cuerpo bonito. Tú tienes que buscar, ¿sí?, en la otra persona. ¿Sí? Esto es tan importante, que tú busques ese mismo sentir en aquella persona, ¿sí? Tal vez no va a tener el mismo ministerio que tú, pero hay en esa persona un deseo de servir a Dios, ¿sí? Tienes que fijarte muy bien en aquella persona que te está atrayendo, si tiene ese mismo sentir que tú, porque si no vas a batallar muchísimo en tu matrimonio, ¿sí? Vas a ser muy cansado, que tú quieres servir a Dios y la otra parte pues nada más quiere ir a la iglesia, nada más quiere ir y sentarse, que Dios se lo vale, ¿sí? Pero tú tienes que fijarte muy bien en este punto, ¿sí? Que la persona tenga la misma visión que tú tienes, aún dentro del cuerpo de Cristo. Si no, aún aquí puede haber un yugo desigual. ¿Cuánto más, verdad? Aquellos que tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Que empieza a atraerles el sexo opuesto, que empezamos a ver a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que le gusta la muchachita y aquella no es cristiana. Es muy necesario que nosotros los padres estemos al pendiente de nuestros hijos y decirle: hijo, Dios tiene un propósito para ti. Primeramente, Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Tenemos que orar muchísimo, pidiéndole a Dios que nuestros hijos sean sabios para que tengan un matrimonio en Cristo y un matrimonio que les vaya a ser de bendición y que no sea todo lo contrario. Por eso es muy necesario, ¿sí?, que veamos esto en aquella persona que llama nuestra atención, ¿sí? Dios tiene a alguien para ti, joven, ¿sí?, que estás en una edad casadera. Dios tiene a alguien, pero tú tienes que dejarte guiar por Dios y tienes que preguntarle muchísimo a Dios. Si tú vieras cuántos matrimonios tienen problemas por esta causa, si pudieras tú ver a futuro y pensar lo que te espera con alguien que no tiene la misma visión que tú, lo pensarías 2 veces antes de involucrarte con esa persona. Ahora, ¿por qué más es importante el matrimonio para servir juntos a Dios? ¿Sí? Porque el matrimonio va a servir como una señal de respeto y de protección para aquel que ya está sirviendo a Dios, ¿sí? El matrimonio va a servir como un freno, o debería de ser un freno, para que aquella persona, ¿verdad?, con el que el ministro o la persona que está sirviendo, ¿verdad?, está orando, ¿verdad?, que no se despierte un sentimiento equivocado, que no se despierten sentimientos que saben que no deben de ser, porque la otra persona ya tiene un compromiso, ¿sí? Que se despiertan, sí se pueden despertar, pero el matrimonio, saber que tal persona está casado o está casada, va a poner un freno, o lo debe de poner, no despertar sentimientos que no deben de ser, no darles lugar, ¿sí? De eso nos va a ayudar, en esto nos va a ayudar el matrimonio, ¿sí? Ahora, es muy importante que los hombres de preferencia se encarguen de los hombres, las mujeres de las mujeres. Si no es posible esto, ¿verdad?,
Tú como hombre trata de tener a una mujer si tú vas a ministrar a otra mujer. O tú mujer, si vas a orar por algún hombre, si lo vas a aconsejar, trata de tener a un varón a tu lado. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que ser astutos y tenemos que ser prudentes. Entonces el matrimonio va a ser una señal de respeto y de protección para aquel que está sirviendo a Dios. Nota, no es un requisito estar casado para servir a Dios, pero va a ser de mucha ayuda, ¿sí? Otro punto importante por el que el matrimonio nos va a ayudar en el servicio a Dios, ¿sí? El matrimonio sirve como un apoyo cuando no se alcanza a ver o a discernir algo que puede afectar a la otra parte, ¿sí? A la parte que está sirviendo en ese momento. Hay un proverbio, si alguien me puede ayudar por ahí, no encontré el capítulo, pero dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Pero el necio pasa y recibe el daño o recibe el golpe, ¿sí? Por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de discernir, ¿verdad? Cuando otra mujer u otra señorita, ¿verdad? Pues ya no está buscando al hombre con una intención correcta, ¿verdad? Cuando ya se empieza a ver algo más, una atracción, una seducción, la mujer es capaz de poder verlo y a lo mejor el hombre no lo ve, ¿sí? Entonces, claro que la mujer debe tener mucho temor de Dios para no darle lugar a los celos, pero sí Dios nos ha dado esa capacidad para poder discernir cuando se están moviendo espíritus de seducción. Así que el hombre, por eso ahorita hablábamos que es necesario que se tomen en cuenta el uno al otro, que se tengan confianza, ¿sí? Para que el hombre pueda saber que su esposa siempre le va a decir la verdad y siempre va a querer su bien, ¿sí? Ya el hombre, la mujer le va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto, esto y esto. Te lo pongo a tu consideración. Pero si el hombre es sabio, ¿sí? Va a saber que tiene que tomar esto en cuenta. Ahora, la otra parte, ¿sí? Nosotras las mujeres también somos muy dadas a la emoción, ¿verdad? Nos movemos mucho por nuestras emociones. Por eso a veces pienso yo, es difícil que una mujer sola lleve un pastorado, ¿verdad? Necesita estar muchísimo delante de Dios, porque nosotras las mujeres a veces nos dejamos guiar muchísimo por nuestras emociones. Entonces ahí entra el hombre. Muchas veces nuestro esposo nos va a decir, ¿sabes qué? Ya estás predicando, ya a veces ya no siendo guiada por Dios, ya te estás dejando guiar por tus emociones, por tus sentimientos, ¿sí? Ya te estás actuando o estás predicando conforme a tus emociones. Ahí ya no es Dios. Y también nosotras como mujeres tenemos que ser humildes y reconocerlo. También los hombres. Ahora es muy importante el matrimonio. Somos un equipo y nos vamos a apoyar. Por eso tenemos, como ahorita te decía, tomarnos en cuenta, saber que mi esposo o mi esposa siempre va a querer lo mejor para mí y me va a ayudar a crecer en el ministerio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro punto, no me quiero tardar mucho, ¿sí? Ahora vamos a hablar del propósito del matrimonio para resolver problemas emocionales, ¿sí? Y necesidades físicas del ser humano, ¿sí? Bueno, el primer propósito del matrimonio en este aspecto, ¿sí? Es el compañerismo. Para eso hizo Dios el matrimonio, para el compañerismo, ¿sí? El matrimonio fue diseñado por Dios para resolver uno de los primeros problemas de la raza humana, que fue la soledad, ¿sí? Dicen por ahí que no hay peor soledad que estar solo, ¿verdad? Nos decía un hermano. Y es la verdad, ¿sí? Vámonos ahí a Génesis 2, del 18 al 22. Este dicho nos daba mucha risa cuando aquel hermano nos lo dijo,
pero es una realidad. No todos tenemos la capacidad de poder estar solos, ¿sí? Vámonos ahí a Génesis 2, versículos del 18 al 22. Precisamente, ¿verdad? Hablaba con una hermana de una iglesia. Y esta hermana pastora nos decía que algunos, ¿verdad? De su iglesia que no están casados, que son viudos, que son divorciados, pues les ha afectado muchísimo esto de no ir a la iglesia, por no tener con quién convivir. Entonces, este es un propósito del matrimonio, ¿sí? Evitar la soledad. Vámonos, Génesis 2, versículos del 18 al 22. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los propósitos del matrimonio, evitar, ¿sí?, el compañerismo que evita la soledad. ¿Sí? Es verdad, hermanos, que hay personas que son capaces de estar solos. Uno de esos ejemplos es el apóstol Pablo. Me refiero a un matrimonio, ¿sí? La Biblia no nos dice que el apóstol Pablo se haya casado, al contrario. Si tú estás anotando, ahí en 1 Corintios 7, versículos del 7 al 9, habla de los problemas del matrimonio. Y les decía el apóstol Pablo a la iglesia, ¿verdad?, de Corintio, les dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo, que tuvieran ese mismo don de continencia, pero cada quien, Dios le ha dado un don diferente. Pero él decía, yo tengo la capacidad de no tener una pareja, sí, pero es algo que Dios da. Hace tiempo, ¿verdad?, yo escuché y a mí me sorprendió mucho cuando Dios le hablaba a una sierva de Dios que no está casada y le decía, le hablaba, ¿verdad?, de que el amor de Dios le iba a bastar a esta persona para vivir, que no iba a necesitar de el agrado de los demás o del amor de otra persona. Y yo digo, qué hermoso también es esto, poder encontrar mi plenitud, que la podemos encontrar junto con nuestro esposo, claro que sí, pero también esto es algo muy bonito, ¿sí? Pero es, obviamente, te repito, para aquel que es dado, ¿sí? Porque en su mayoría nosotros necesitamos de una pareja y tener también nuestra propia familia, ¿sí? Ahora, el compañerismo implica una amistad, que nosotros, ¿verdad?, que pasemos tiempo el uno con el otro, ¿sí? Por eso es muy importante que entiendas que no me puedo casar solo con un cuerpo bonito, con una cara bonita, sino con un cerebro, con una forma de pensar, ¿sí? Es muy importante desarrollar una amistad en el matrimonio. Es muy importante desarrollar la comunicación, que tú puedas hablar de cualquier cosa con tu esposo o con tu esposa, que no haya ninguna cosa que tú no le puedas hablar, que tú no le puedas decir. También es muy importante que tu esposo o tu esposa, cuando alguno está tratando algún tema, que pongamos atención, que dejemos lo que estemos haciendo por poner atención a lo que nuestro esposo o nuestra esposa nos está diciendo, porque para él o ella es importante de lo que están hablando. Igual tú dices, pues a mí no me interesa mucho
hablar de carros, hablar de esto, pero a él le interesa. Entonces esto para mí también debe ser importante. Y si yo puedo aportar en algo, ¿sí? Adelante. Es muy importante, hermano, darnos ese tiempo, recordar, ¿verdad? Aquellos tiempos que teníamos, valga la redundancia, más tiempo para platicar, para pasar tiempo juntos. Otra cosa, es muy importante desarrollar la amistad entre los esposos, porque un día tus hijos van a crecer y tus hijos se van a ir, ¿sí? Y la que va a quedar contigo o el que va a quedar contigo, primero Dios, va a ser tu esposo o tu esposa. Y no puede ser que en un hogar no se hablen, ¿sí? No platiquen, no juegues, ¿sí? Es muy importante desarrollar, volver nuevamente a esa amistad si tú y tu pareja la han perdido, ¿sí? Otro punto sobre este aspecto. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el matrimonio fue dado para la procreación, para tener a los hijos. ¿Qué es la procreación? ¿Sí? Participar del proceso de reproducción de la especie. ¿Sí? Es tener a los hijos. Para eso Dios también es uno de los propósitos del matrimonio. Ahora, hermano, el único lugar establecido y aprobado por Dios para esto es el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio da a los hijos una seguridad legal, una seguridad física y una seguridad emocional, ¿sí? Te lo repito, el matrimonio es el único lugar aprobado y establecido por Dios para poder tener a nuestros hijos. Pero la tendencia del hombre es traspasar los diseños y las leyes de Dios. Pero lo más triste, hermano, es que esta mentalidad equivocada se está introduciendo a la iglesia de Cristo, ¿sí? Tú vas a leer nuevamente Génesis 1, 27 al 28, ¿sí? Donde dice que Dios creó a su imagen, dice, varón y hembra los creó, y a ellos Dios los bendijo y les dijo, ahora sí, multiplíquense, ¿sí? Fructifiquen, llenen la tierra, pero se lo dijo al matrimonio, ¿sí? Es verdad, hermano, que Dios puede sacar ventaja de nuestros errores, ¿sí? Fornicación, adulterio, haber tenido los hijos fuera del matrimonio. Si nos arrepentimos, obviamente, pero todo pecado tiene sus consecuencias. No esperemos que Dios tenga que mover las cosas por causa de mis errores. Mejor hagamos las cosas como Él las manda. Sí, ahora, si tú llegaste a Cristo en esta situación, teniendo hijos fuera del matrimonio, porque lo hiciste en tu ignorancia de Dios. Si tú ya te arrepentiste y ahora estás en el camino de Dios, buscando ser obediente a Dios, tus hijos son bendecidos, ¿sí? Porque lo hiciste en tu ignorancia, ¿sí, hermano? Es muy importante entender eso, ¿sí? Ahora, los hijos son una bendición de Dios y son una responsabilidad, no son un estorbo, ¿sí? Salmo 127 del 3 al 4, ya te lo sabes, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice, como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, ¿sí? Es muy importante saber que no es tener por tener a los hijos porque todas las familias lo tienen, sino que yo tengo la responsabilidad de dirigirlos. Una saeta es una flecha que tú vas a dirigir hacia un punto. Es muy importante, ¿sí? Instruir a los niños en el camino de Dios para que cuando fueren viejos no se aparten, cuando fueren adultos sepan que eso es lo que a ellos les conviene. Es muy importante que tú transmitas una buena educación secular a tus hijos, ¿sí? Que tus hijos sean buenos ciudadanos, responsables, temerosos de Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante y una responsabilidad muy grande tener hijos. Ahora,
El matrimonio, hermanos, tiene la opción de decidir cuántos hijos tener. La planificación familiar no es del diablo, hermano, ¿sí? Si tú dices, bueno, los que Dios me quiere dar, adelante, Dios te da la oportunidad. Pero si tú decides planificar, ¿sí? Dios te da esa opción. No es pecado como antes se creía, ¿sí? Que la planificación familiar era pecado. No, ¿sí? Dios nos da esa oportunidad. Lo dice la palabra de Dios en Lucas 14, 28, ¿sí? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Sí? Tenemos que calcular, ¿sí? Tenemos que saber si tenemos la paciencia para tener más hijos, si vamos a poder, ¿verdad? Con los gastos, tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de parte de Dios, ¿sí? Eso está, Dios te da esa opción, ¿sí? Como dice mi mamá, ¿verdad? Porque yo antes decía, pues solamente 2 hijos, ¿verdad? Hoy las familias son más reducidas y yo recuerdo mucho que mi mamá me decía, es que no tienes fe para saber que Dios te va a proveer. Así que pues nos aventamos el tercero, ¿verdad? Y Dios nos bendijo con puros varones y le doy gracias a Dios porque nos ha dado unos hijos preciosos y tenemos una responsabilidad muy grande, con mayor razón, siendo varones, enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, enseñarles a respetar a la que va a ser su esposa, ¿sí? Ahora, vamos a ver este último punto de esta área, ¿sí? Porque no me quiero tardar mucho. Otro propósito del matrimonio en cuanto a las necesidades humanas, físicas humanas, es satisfacer o suplir el deseo sexual, ¿sí? No quiero que te tapes los ojos. Es muy necesario aprender el diseño de Dios en esta área sexual en el matrimonio, porque tal vez muchos tenemos problemas y no lo decimos, no nos atrevemos a ir con alguien y abrir nuestro corazón, ¿sí? Entonces el propósito del matrimonio es satisfacer o suplir el deseo sexual. La relación sexual Dios la diseñó también para un placer sexual, ¿sí? Y también el propósito del matrimonio y de la relación sexual, de la intimidad, es evitar la fornicación y evitar el adulterio, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de algo muy general, pero me gustaría en otra clase, primero Dios que nos permita, profundizar en este tema. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer libres. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Vamos, primeramente, tú tienes que saber, hermano, que ese deseo sexual que nosotros sentimos, ¿sí? Que también se le llama líbido, es dado por Dios al hombre y la mujer. Dios lo dio al hombre, ¿sí? Así como nos dio Dios hambre para que podamos alimentar nuestro cuerpo, así como tenemos sed para poder tomar agua, para poder que el cuerpo se sacie, así también Dios puso ese deseo sexual, ¿sí? En ti y en mí, para que no pienses que esto es algo que el diablo puso en ti, que sientas un deseo, ¿sí? No es algo que Satanás puso, no es algo que el mundo promueve o que el mundo te lo dio. Dios te lo dio. Pero según el diseño de Dios, el matrimonio, ¿sí? Ese pacto es el único lugar donde este deseo puede ser satisfecho, ¿sí? Ese es su lugar y ese es su tiempo. Lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, versículo 11. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? El deseo sexual, ¿sí? Es para el matrimonio, repito, ese es su lugar, ese es su tiempo, ¿sí? El problema aquí, hermanos, es el pecado del hombre, ¿sí? Que todo lo ha corrompido, todo lo ha tergiversado, ¿verdad? ¿Qué es tergiversar? Es deformar o falsear algo, ¿sí? ¿Por qué lo ha corrompido? Por una
enseñanza incorrecta, ¿sí? Ha corrompido el diseño de Dios, ¿sí? Los medios de comunicación, nosotros en nuestros trabajos, nuestros hijos en sus escuelas, si reciben una información acerca del área sexual, pero una información incorrecta, no conforme a la palabra de Dios. Por eso muchos de nosotros, ¿sí?, tenemos una mentalidad incorrecta en cuanto a esta área, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, es buena, agradable y es perfecta, ¿sí? La relación sexual, cuando es el diseño de Dios, cuando es el tiempo de Dios, es buena. Entonces Dios quiere que nuestra mente, al conocer, ¿verdad?, cuál es el diseño correcto del área de la intimidad, del área sexual, nuestra mente va a ir siendo renovada, va a ir siendo limpiada, ¿sí? Por eso es muy importante, hermanos, que cuando nuestros hijos, ¿verdad?, empiezan a crecer y empiezan a tener una edad adecuada, tú puedas enseñarles el diseño correcto a tus hijos. Cuando ellos empiezan a ser adolescentes y empiezan a tener, ¿verdad?, estos deseos, es muy importante, hermano, que tu hijo se pueda acercar contigo, ¿verdad?, que las mujeres se puedan acercar, las jóvenes se puedan acercar con su mamá, y que tú no le digas, no te sientas aún avergonzado, hermano, porque esto es algo que Dios hizo, ¿sí? Que Dios lo hizo, pero para su tiempo y su momento. Es muy importante aquellos que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos jóvenes. Los jóvenes son muy bombardeados en esta área, precisamente porque Satanás quiere corromper este diseño y que ellos no lo disfruten en su momento. Por eso no te cierres, hermano, sino busca que Dios te enseñe el diseño, su diseño para esta área. No te cierres, que tu hijo pueda tener la confianza de preguntarte, ¿verdad? Si mis hijos, hombres, mis hijos están chiquitos, pero ellos ya me empiezan a preguntar, mamá, ¿cómo se llama esto? Ah, pues mira, esto no es vergonzoso, Dios te dio tu sistema reproductor y se llama pene y Dios te lo dio para esto y para esto. No debemos sentir vergüenza en esa área, hermano, pero tenemos que estar bien informados, ¿sí? Por eso te decía, también noviazgos no deben durar mucho tiempo, porque también Satanás bombardea, están propensos a poder caer, ¿sí? No, el noviazgo en Cristo, que de hecho el noviazgo no viene en la Biblia, sino que se llama cortejo, un tiempo de cortejo, de conocimiento. El noviazgo es muy bombardeado. Si tú estás a cargo de jóvenes, es muy importante que puedas tocar estos temas, que aprendas sobre este tema, que los jóvenes, si ellos están batallando en alguna área, se acerquen contigo y te digan, hermano, ayúdame, no sé cómo controlar este deseo. Esto es algo tan importante, hermano. Yo creo que muchos lo quisimos hacer de jóvenes y nunca lo hicimos, por vergüenza, por temor, por el qué dirán, pero es muy importante, padre de familia, nosotros, hermanos, no tener vergüenza de esta área, ser prudentes, obviamente, pero conocer el diseño correcto de Dios. Ahora, hermano, la intimidad o la relación sexual dentro del matrimonio es honrosa, de alta estima delante de Dios. Lo dice Hebreos 13:4. Dice, honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, el lecho, la cama, la alcoba matrimonial, ¿sí? Es honrosa delante de Dios. Tiene la bendición de Dios, tiene la aprobación de Dios dentro del matrimonio, la relación sexual, y es santa y es pura. El problema es el pecado. El problema es la información incorrecta que hemos tomado de este mundo, que nos ha malformado esta área, ¿sí? Vámonos ahí a Génesis 2. Ya estoy por concluir. Génesis 2:24. Quiero profundizar, te repito, en otra lección sobre esta área. Es muy importante porque Dios te quiere hacer libre. Vamos a leer Génesis 2,
24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí nos está hablando del matrimonio uniéndose en una intimidad, en una relación sexual. También dice Génesis 2:25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta área, esta intimidad no es para avergonzarnos. Dios nos la dio, pero para su lugar y para su momento. También, hermano, si tú estás batallando en esta área, acércate a tus pastores, ¿sí? Que ellos te puedan dar la confianza y decirte qué es lo que tú puedes hacer para resolver los problemas que tengas en esta área, ¿sí? Pero no, la relación sexual dentro del matrimonio, Dios no se avergonzaba. Dios aún puede estar, Dios está presente dentro de una alcoba donde se está llevando a cabo una relación sexual dentro de un matrimonio, y Él no se avergüenza porque Él lo hizo, es su diseño, ¿sí? Bueno, ahora, la intimidad, la relación sexual, ¿sí? Tiene sus propósitos, como ahorita te decía. Propósito número 1, pues la intimidad es para la procreación o para tener nuestros hijos. Génesis 1, 27 y 28, si estás anotando. Es muy importante, hermano, si tú puedes darte el tiempo de leer el libro de Cantares. Son únicamente 8 capítulos, es un libro precioso. En la antigüedad, ¿verdad? Bueno, hace muchos años, en la iglesia donde nosotros crecimos, yo recuerdo mucho que nos decían que no sabían ni por qué habían puesto ese libro en la Biblia, porque ese era un libro erótico, ¿sí? Era un libro vergonzoso que hasta leerlo te tapaban los ojos. Y no es así. Ahí nos habla de la pureza, de la intimidad, ¿verdad? Del amor del esposo y de la esposa que tipifica a Cristo y a su iglesia. Es un libro precioso. ¿Por qué? Porque la intimidad es una relación tan profunda donde ya no hay nada que ocultar, ¿verdad? Y ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿sí? Por eso Dios dice, yo ya no te llamaré siervo, te llamaré mi amigo, porque te voy a abrir mi corazón, ¿sí? Y recuerdo mucho cuando Moisés le decía a Dios, ¿verdad? Le decía, muéstrame tu gloria, quiero conocerte en una profundidad. Por eso hay que leer este libro de Cantares, ¿verdad? Y que Dios vaya renovando nuestra mente, ¿sí? De ese amor tan profundo que Dios tiene por su iglesia, y que así nosotros podemos tener dentro del matrimonio. Ahora, la relación sexual, ¿sí? Como ahorita decíamos, es para que se pueda satisfacer o suplir ese deseo sexual que Dios puso en el hombre y la mujer. Vámonos ahí rápidamente a 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 5. Fíjese, solamente la esposa puede satisfacer este deseo en su esposo y viceversa. Aquí lo dice la palabra, ¿sí? No vaya a mandar usted a su esposa, ¿verdad? Se escucha a lo mejor como algo gracioso, pero no podemos mandar al esposo con la vecina. Ahí sí no nos puede ayudar, ¿verdad? Ahí nosotros, las mujeres, somos las que vamos a satisfacer esa área y viceversa, el esposo a la esposa. Ya estamos ahí, ¿sí? Aquí nadie nos va a poder ayudar más que nosotros mismos podemos satisfacer esa área, ¿sí? 1 Corintios 7 del 1 al 5 dice, problemas del matrimonio. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Ahí nos habla que el propósito del matrimonio es evitar la fornicación. Sí, por eso dice, bueno, aquí vamos a ver donde dice que mejor es casarse que estarse quemando. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿sí? Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿sí? Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido.
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Aquí lo dice claramente, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro. ¿Sí? No te niegues a tu esposo, no te niegues a tu esposa. Ahora vamos a ver un punto muy importante, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, la cuestión física y la cuestión emocional, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante, si tú te puedes meter a estudiar un poquito más sobre la anatomía, ¿verdad?, del órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino. Esto nos habla muchísimo de cosas que nos van a ayudar a entender, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión física y emocional, el hombre, el varón, tiene un deseo sexual más frecuente que la mujer, ¿sí? Por cuestiones físicas. No quiere decir que el hombre sea sucio, que quiere estar una y otra vez con su mujer, ¿sí? También en él es una cuestión física. Fíjese, el hombre promedio produce 100 millones de espermas cada 24 horas, ¿sí? El hombre se le llenan sus testículos, ¿verdad? Empezando desde la adolescencia hasta los 50 años le empieza a disminuir ese deseo sexual, ¿sí? Pero es una necesidad física del hombre, por eso en él es mucho más y con mayor frecuencia ese deseo sexual, hermana. Tú lo tienes que entender, que el hombre, por eso en él es mayor ese deseo, ¿sí? Ahora, la cuestión emocional en el hombre, ¿sí? El hombre, ¿cómo podemos ser iguales, verdad? Físicamente, pero emocionalmente, el hombre es capaz de olvidar un detalle que pasó durante el día, ¿verdad? Y estar dispuesto a disfrutar al máximo cuando está en la intimidad con su esposa, ¿verdad? Por eso, y las mujeres al contrario, ¿sí? Una mujer puede recordar en la noche lo que le hizo a las 6 de la mañana el hombre, cómo la ofendió, ¿verdad? Y eso a ella le va a inhibir el deseo sexual. Entonces es muy importante que tanto el hombre con la mujer podamos entender eso, ¿sí? Es por eso que el hombre tiene un mayor deseo sexual que la mujer, ¿sí? No pienses otra cosa, o si no, o si es así, ¿verdad? El hombre también tiene estímulos, ¿verdad? Se estimula por la visión y en él entra un deseo, ¿verdad? Es muy importante entender esto, mujer. Estoy hablando ahorita del varón, ¿sí? Ahora, la mujer, ¿sí? La mujer solamente tiene 2 óvulos, ¿verdad?, que maduran una vez al mes. Fíjese qué diferencia con el hombre. Por eso es menor el deseo sexual en la mujer. Esto tienen que saber los hombres, ¿sí? Y en la mujer influye muchísimo la cuestión emocional para que la mujer tenga un deseo de estar con su marido, ¿sí? Si hay una preocupación, si hay problemas en el matrimonio, si hay conflictos en la relación, todo este deseo disminuye, varón, ¿sí? Si tú has ofendido a tu mujer, a veces hay una falta de respeto tan grande entre el matrimonio, hermano, que cómo queremos que haya una intimidad. ¿Cómo quieres, hombre, que tu mujer quiera estar contigo si no le has dado su lugar? Si ella te ha pedido algo y no lo has querido hacer. La mujer somos más emocionales para poder o para desear estar con el varón. Te repito, si hay algún conflicto, si no se ha arreglado una situación, no va a haber un deseo, se inhibe o disminuye de manera considerable. Esto es muy importante, varón. No pienses que la mujer está dispuesta a cualquier hora a tener una intimidad. La mujer es guiada por sus emociones, necesita ser más estimulada que el hombre, ¿sí? Pídele perdón, conquístala cada día, tómala en cuenta, dale su lugar, háblale, trátala como vaso más frágil y vas a ver cómo esta situación empieza a cambiar.
Sí, pero dice la Biblia, no os neguéis el uno al otro. Esto es muy importante para que no seamos tentados por Satanás, ¿sí? Ahora, la relación sexual también es para el placer, para el disfrute de ambos, de los dos, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Te los voy a leer para no alargarme más. Deuteronomio 24:5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Sí, por un año, fíjate. Son leyes humanitarias que vienen ahí en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Habla Dios de la importancia de la intimidad entre el matrimonio. Proverbios 5, 18 al 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Sí, está hablando de un disfrutar. Por eso te digo que si tú puedes leer el libro de Cantares, lo hagas. Sí, cómo Dios disfruta estar con su iglesia, así la pareja, ¿verdad? Para eso también Dios lo dio. Ahora, hay otros versículos, ¿verdad? Y no sé si escuchaste en varias ocasiones la palabra alegrar, alégrate, ¿sí? Recréate, gózate. La palabra recrear en hebreo significa, ¿verdad? Estar intoxicado, estar embriagado con el amor de tu pareja, ¿sí? Que te satisfagan sus caricias. Y dice, esto indica, dice que tal experiencia, o sea, la relación sexual no fue diseñada solo para la procreación, ¿sí? Sino para el mero placer de la pareja. Por eso yo te mencionaba hace un momento de que Dios quiere renovar nuestro entendimiento, porque cuando esto sucede vas a disfrutar a tu pareja, ¿sí? A tu esposo, a tu esposa. Vas a poder tener una libertad tan grande que es lo que Dios te quiere dar, que puedan disfrutar entre los dos, ¿sí? Porque como ahorita leíamos, Adán y Eva no se avergonzaban de estar desnudos, ¿sí? Ellos entendían el plan, el diseño de Dios, ¿sí? Ahora, termino. La relación sexual, sí, es la intimidad en la pareja para evitar la fornicación y el adulterio. Vuelve ahí a 1 de Corintios 7, versículo 1, ¿verdad? Que dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es muy importante arreglar las cosas, hermanos, matrimonios, ¿sí? Si nos hemos faltado al respeto, porque a veces es muy obvio, hermano, escuchar a los dos esposos, la manera en la que se hablan, y luego ambos quieren tener una intimidad, no se va a poder, no se va a poder. Sí, influyen mucho situaciones físicas, situaciones psicológicas, situaciones emocionales, para que pueda haber una libertad en esta área, ¿sí? Con esto termino, hermano. Yo espero que esto te haya bendecido. Yo quisiera profundizar un poquito más en esta área, que tú no te avergüences de esto, que tú tengas una libertad, que sepas que Dios te dio ese deseo sexual para estar con tu pareja, que Dios no se avergüenza. El problema somos nosotros y nuestra mentalidad equivocada, ¿sí? Porque es bien bonito. Esto es algo muy bonito, es algo muy puro, algo muy santo que Dios estableció desde que fue creado el primer hombre y la primer mujer, ¿sí? Vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Si tú tienes alguna pregunta, la puedes hacer, nos puedes mandar por ahí a la página de Gloria Postrera, ¿verdad? Y en todo lo que podamos ayudarte. Pero Dios quiere bendecir tu matrimonio. Vamos a terminar haciendo esta oración y pidiéndole a Dios que bendiga tu vida y que podamos ser libres, ¿sí? Vamos a orar para concluir. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, porque tú nos asombras con tu palabra, Señor, con tus diseños. Gracias, Padre, porque tienes pensamientos de bien para nosotros, Señor.
porque tú no quieres que el matrimonio sea un tormento para nuestras vidas, sino que sea un disfrutar tan grande, tan profundo, Señor, así como tú quieres disfrutar a tu iglesia, Padre. Como dice ese salmo, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Señor, cambia nuestra mentalidad, derriba, Señor, nuestras estructuras mentales equivocadas y graba tu palabra, graba tu diseño, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque también, Señor, nosotros queremos servirte y no queremos, Señor, que nada nos esté obstaculizando para ser instrumentos de honra en tus manos, Señor. Yo te ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Padre, que sepan que tú les amas, que tú les has dado un matrimonio, Señor, en el cual pueden ser libres, pueden ser bendecidos, pueden crecer, pueden edificarse el uno al otro, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Señor. Bendecimos cada matrimonio, Señor, declarando que no seremos necios, sino que seremos entendidos de cuál es tu diseño, Padre. Con humildad te lo pedimos. Graba tus palabras en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y si tienes alguna pregunta en la que podamos ayudarte, aquí estamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Muchas bendiciones.